En el año 334 antes de nuestra era, un joven rey de apenas 22 años cruzó el Helesponto con un ejército que parecía insignificante frente a la magnitud del imperio persa. Frente a él se extendía el mayor poder del mundo antiguo, un imperio que dominaba desde la India hasta el Mediterráneo. Nadie en Asia lo esperaba como una amenaza real. Para los persas, Macedonia era una región periférica, pero aquel joven no pretendía hacer una incursión, pretendía cambiar la historia. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, no nació en el vacío. Era hijo de Filipo II, el rey que había transformado Macedonia en una potencia militar disciplinada y temida. Filipo reformó el ejército, introdujo la falange macedonia con largas lanzas llamadas zarizas y un sistema táctico que combinaba infantería pesada con caballería de élite. Además, logró someter a las polis griegas tras años de guerras internas que habían debilitado al mundo helénico. Cuando Filipo fue asesinado en el 336 a.C., muchos creyeron que el reino se fragmentaría. Pero Alejandro actuó con rapidez y determinación. Eliminó rivales, aseguró el trono y aplastó rebeliones en Grecia. Desde el inicio, su objetivo fue claro: continuar el proyecto de su padre y llevar la guerra contra Persia. El imperio aqueménida llevaba décadas interviniendo indirectamente en asuntos griegos, financiando alianzas y aprovechando divisiones internas. Alejandro presentó su campaña como una guerra de venganza por las invasiones persas del siglo anterior. Pero su ambición iba mucho más allá de la revancha. No quería derrotar a Persia, quería reemplazarla. En la primavera del 334 a.C., cruzó hacia Asia con aproximadamente 40.000 hombres. Su primera gran prueba fue el río Gránico. Los sátrapas persas subestimaron al joven rey y optaron por enfrentarlo directamente. Alejandro lanzó una carga arriesgada, atravesando el río bajo fuego enemigo. La victoria fue decisiva. Las ciudades griegas de Asia Menor comenzaron a caer una tras otra. El mensaje era claro: el imperio no era invulnerable. El siguiente enfrentamiento fue aún más significativo. En el 333 a.C., en Isos, Alejandro se encontró frente al propio Darío III, el gran rey. El ejército persa superaba ampliamente en número al macedonio. Sin embargo, el terreno estrecho neutralizó la ventaja numérica. Alejandro dirigió un ataque directo hacia el centro persa, buscando romper la línea y alcanzar al rey. Cuando Darío huyó del campo de batalla, el ejército persa se desmoronó. No fue solo una derrota militar, fue un golpe psicológico devastador. Tras Isos, Alejandro no persiguió inmediatamente a Darío. En lugar de ello, aseguró las costas del Mediterráneo oriental para cortar la flota persa. Sitió Tiro durante meses hasta conquistarla, demostrando que estaba dispuesto a emplear fuerza implacable cuando era necesario. Luego avanzó hacia Egipto, donde fue recibido como libertador del dominio persa. Allí, fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Mientras tanto, Darío intentaba reorganizar sus fuerzas. El imperio persa aún era vasto, aún tenía recursos, aún tenía hombres. Pero cada derrota debilitaba la autoridad del gran rey ante sus propios nobles. La estabilidad del imperio dependía de una figura fuerte en el centro. Y esa figura comenzaba a perder credibilidad. En el 331 a.C., ambos ejércitos se enfrentarían nuevamente, esta vez en la llanura de Gaugamela. Darío eligió cuidadosamente el terreno, amplio y preparado para favorecer su caballería y carros de guerra. Alejandro sabía que aquella batalla decidiría el destino de Asia. No se trataba solo de una campaña más. Era el choque definitivo entre un imperio consolidado durante 2 siglos
y una ambición que no reconocía límites. La batalla de Gaugamela fue más que un enfrentamiento militar. Fue el momento en que el equilibrio del mundo antiguo comenzó a inclinarse de forma irreversible. Darío III reunió un ejército inmenso, procedente de todas las regiones del imperio: persas, medos, babilonios, egipcios, incluso contingentes de Asia Central. Mandó nivelar el terreno para facilitar el uso de carros con cuchillas diseñados para romper las líneas enemigas. Sobre el papel, la ventaja era claramente persa. Alejandro, consciente de la inferioridad numérica, desplegó su ejército con precisión calculada. Extendió su línea para evitar ser rodeado y preparó reservas para responder a los inevitables huecos que aparecerían en el combate. Cuando la batalla comenzó, los carros persas avanzaron con violencia, pero la disciplina macedonia permitió abrir corredores y neutralizar la amenaza. Entonces, Alejandro ejecutó su maniobra decisiva, una carga directa hacia el punto donde se encontraba Darío. La escena se repitió. Ante el avance implacable del joven rey macedonio, Darío perdió la confianza y abandonó el campo de batalla. La retirada del gran rey provocó el colapso moral de su ejército. Aunque muchas unidades continuaron luchando, el centro persa se desintegró. Gaugamela no fue simplemente una derrota, fue el golpe que rompió la columna vertebral del imperio persa. Tras la batalla, las grandes capitales cayeron una tras otra. Babilonia abrió sus puertas sin resistencia significativa. Susa fue ocupada y su tesoro pasó a manos macedonias. Finalmente, Alejandro entró en Persépolis, el corazón ceremonial del imperio. Allí, rodeado de riquezas acumuladas durante generaciones, tomó una decisión simbólica. El palacio fue incendiado. Algunos lo interpretaron como venganza por la destrucción de Atenas décadas antes. Otros, como un gesto impulsivo alimentado por la euforia y el vino. Sea cual sea la razón, el fuego en Persépolis representó para muchos el fin visible de la dinastía aqueménida. Darío III intentó huir hacia el este para reorganizar la resistencia. Sin embargo, su autoridad ya estaba profundamente debilitada. Algunos de sus propios nobles comenzaron a cuestionar su liderazgo. Finalmente, fue traicionado y asesinado por uno de sus sátrapas mientras intentaba escapar. Cuando Alejandro encontró el cuerpo del gran rey, lo cubrió con su propio manto y ordenó funerales reales. No quería ser visto solo como conquistador, sino como heredero legítimo del imperio. Y ahí reside una de las mayores paradojas de su campaña. Alejandro no destruyó completamente la estructura persa, la absorbió. Conservó el sistema de satrapías, mantuvo funcionarios locales y adoptó elementos ceremoniales orientales. Se presentó como sucesor de los reyes persas, no como simple invasor extranjero. Comenzó a vestir ropas persas y promovió matrimonios mixtos entre sus oficiales y mujeres nobles de Asia. Su objetivo ya no era únicamente conquistar, sino fusionar culturas. Sin embargo, esa política generó tensiones dentro de su propio ejército. Muchos macedonios veían con desconfianza la creciente orientalización de su rey. Habían partido para vengar a Grecia y derrotar a Persia, no para convertirse en parte de ella. Alejandro se encontraba ahora gobernando un imperio vasto y diverso, enfrentando el mismo desafío que había enfrentado Persia durante siglos: cómo mantener la cohesión de territorios tan distintos bajo una sola autoridad. Aunque la resistencia organizada persa había sido aplastada, el territorio oriental seguía siendo inmenso y complejo. Alejandro continuó su avance hacia Asia Central y la India, expandiendo aún más los límites de su dominio. Pero cuanto más lejos avanzaba, más difícil resultaba mantener el equilibrio interno. El imperio persa había sido derrotado en el campo de batalla,
Pero el desafío de gobernar lo que quedaba apenas comenzaba. Tras la muerte de Darío III, el imperio persa dejó de existir como entidad política independiente. Pero Alejandro comprendió algo fundamental. Destruir era más fácil que gobernar. El territorio que había conquistado era inmenso, diverso y complejo. Desde Egipto hasta las montañas de Asia Central, millones de personas hablaban lenguas distintas, practicaban religiones diferentes y obedecían tradiciones profundamente arraigadas. Si quería mantener el control, debía hacer algo más que imponer su autoridad con la espada. Alejandro comenzó a adoptar elementos del ceremonial persa. Se presentó no solo como rey de Macedonia, sino como rey de Asia. Conservó el sistema de satrapías, permitió que muchos funcionarios locales permanecieran en sus cargos y mantuvo las estructuras fiscales existentes. Incluso intentó introducir la práctica de la prosquinesis, un gesto de reverencia tradicional ante el gran rey persa, lo que generó incomodidad entre sus oficiales macedonios. Para ellos, Alejandro era un líder militar entre iguales, no una figura divina al estilo oriental. En el año 324 a.C., organizó bodas masivas en Susa, donde oficiales macedonios se casaron con mujeres nobles persas. El propio Alejandro tomó como esposa a Roxana, de origen bactriano, y más tarde a otras princesas persas. Su visión era clara. No quería gobernar un imperio dividido entre vencedores y vencidos, sino crear una nueva élite mixta que uniera Oriente y Occidente bajo una sola identidad política. Sin embargo, la ambición tenía límites humanos. En el 323 a.C., con apenas 32 años, Alejandro murió en Babilonia, probablemente víctima de enfermedad. Su muerte fue repentina y dejó un vacío de poder imposible de llenar. No había heredero adulto ni estructura sucesoria clara. El imperio que había construido en poco más de una década se fragmentó casi de inmediato. Sus generales, conocidos como los diádocos, se enfrentaron en guerras sucesivas para repartirse el territorio. Surgieron reinos helenísticos como el Seleucida en Asia y el Ptolemaico en Egipto. Aunque el nombre del imperio persa había desaparecido, gran parte de su estructura sobrevivió bajo nuevos gobernantes. El sistema administrativo, la división provincial y la lógica de integración territorial continuaron influyendo en la política de la región. Aquí surge la pregunta inevitable: ¿Alejandro destruyó realmente el imperio persa o simplemente cambió el rostro del poder? Militarmente, la dinastía aqueménida fue aniquilada. Políticamente, el centro del imperio cayó. Pero en términos estructurales, muchas de sus bases permanecieron intactas. Alejandro adoptó su modelo porque comprendió que funcionaba. El imperio persa había sido durante más de 2 siglos la mayor potencia del mundo antiguo. Había demostrado que era posible gobernar territorios vastísimos mediante administración eficiente y tolerancia estratégica. Alejandro lo derrotó en el campo de batalla, pero terminó utilizando su arquitectura imperial para sostener su propio dominio. La destrucción de Persia fue, en parte, un acto militar brillante y una hazaña estratégica sin precedentes, pero también fue el inicio de una transformación más profunda. El mundo ya no volvería a dividirse simplemente entre Grecia y Oriente. Surgió una nueva era helenística, fruto del choque entre ambos mundos. Alejandro Magno pasó a la historia como el conquistador que derrotó al mayor imperio de su tiempo. Su genio militar es innegable, pero su legado más duradero quizá no fue la destrucción, sino la fusión, porque al derribar el imperio persa, no lo borró del mapa de la historia. Lo integró en un nuevo orden que heredó su organización, su ambición continental
y su visión de un poder que trascendía fronteras culturales. El joven rey que cruzó el Helesponto con un ejército relativamente pequeño logró lo que parecía imposible: quebrar la estructura política más poderosa de la antigüedad. Sin embargo, incluso en la derrota, Persia dejó su huella, y Alejandro, el hombre que la destruyó, terminó gobernando sobre los cimientos que aquel imperio había construido durante generaciones.